Hola, ¿qué tal? Espero estén muy bien. Yo soy Alejandro Mosqueda y el día de hoy, como me parece que casi todo el mes hemos estado bastante winnicottianos, así que sigamos un poco, ¿por qué no? El día de hoy vamos a trabajar sobre un texto que tiene Winnicott, Los fines del tratamiento psicoanalítico, de allá por 1962, ¿no? Este texto nos permite entrar en la idea de Winnicott de cómo serían los fines de un análisis, cuáles son los fines de un análisis y un poquito nos cuenta de los medios y su idea también entre un análisis estándar, ¿no? y un análisis modificado. Entonces vamos a ir viendo un poco este texto para Winnicott, qué sería un fin de análisis. También es un tema que me han pedido anteriormente y si bien, como sabemos, en psicoanálisis es difícil encontrar como a veces un consenso, no digo que todos, pero hay variedad de psicoanálisis, algo que si bien enriquece, también hace un poco complicada la idea del psicoanálisis, ¿no? De poder establecer algo un poquito más riguroso en nuestra disciplina, pero al haber varios tipos de análisis, bueno, también habrá varios tipos de fines o los fines cambiarán dependiendo el análisis o la teoría analítica en la cual estemos parados, ¿no? Bueno, recuerda que si te gusta el contenido en este canal, dale click a la campanita, suscríbete, no te quedes fuera de ninguno de los videos para que estés al tanto. Y bueno, ahora sí, sin más, comencemos. Bien, como decía hace rato, hemos andado muy winnicottianos este mes. El día de hoy no será la excepción. Si bien, como lo he dicho en otras ocasiones, Winnicott es uno de mis autores favoritos dentro del psicoanálisis, hoy en día hay unas cosas que ya no comparto tanto con este autor, ¿no? Sin embargo, hay cosas bastante buenas y bastante resaltables, ¿no? Me parece que Winnicott era un analista que si bien era riguroso con su trabajo, tampoco era alguien que fuese tan rígido como otros analistas, ¿no? No es un analista que dice esto sí es psicoanálisis, esto no, y así se va a hacer, ¿saben? Él me parece que tiene mucha apertura para hablar de lo que puede considerar analítico y lo que no, y en este sentido, de lo que no, está abierto como este diálogo, ¿no? Lo veremos más adelante, pero bueno, para iniciar el día de hoy con este texto, vamos a pensar que Winnicott, lo primero que se pregunta cuando inician un análisis es justamente que el paciente lo necesite. Lo primero que Winnicott hace con un paciente es determinar si el paciente necesita un psicoanálisis o no. Ya que el psicoanálisis, como bien sabemos, no es para todas las personas. Tampoco es para personas intelectuales, ni para cierto tipo de personas como elevadas o algo así. No va por ese sentido. Pero no todos quieren envolverse en una situación analítica. Entonces es algo que Winnicott toma muy en cuenta al inicio, ya cuando toma un paciente, ¿no? Se toma en cuenta las expectativas del individuo, no los menciona, y va a decir lo siguiente, por ejemplo, al principio siempre me adapto un poco a las expectativas del individuo. No hacerlo es inhumano, ¿no? Por un lado creo que tiene cierto sentido el de apegarte a las expectativas, es decir, que lo traduciríamos hoy como a este motivo de consulta, y si bien sabemos, los analistas, tanto desde Winnicott como los analistas lacanianos, freudianos, etc., el motivo de consulta no es un motivo de análisis en sí mismo. Sin embargo, no es como que lo desechemos, ¿no? No es como que, ah, sí, usted viene porque no puede dormir, no me importa, ¿no? Vamos a hablar de esta otra cosa. No, Winnicott dice justamente que lo que hace es tomar eso un poco, hacer caso de eso y bueno, tratar de mapear qué está sucediendo y qué es lo que el paciente requiere, si un psicoanálisis o no. Entonces ahí comenzará a hablar de algo que él considera como análisis estándar, que básicamente será los fines que nos va a compartir en este texto. Los fines de un psicoanálisis estándar. El psicoanálisis estándar podría entenderse como aquel análisis propiamente dicho, ¿no? Lo que los analistas promedio harán de acuerdo a Winnicott, ¿no? Aunque al final se retracta un poco de eso, casi al final, ¿no? Y dice, he basado mi exposición en el supuesto de que todos los analistas son iguales, en la medida en que son analistas. Pero en realidad los analistas no son iguales.
yo no soy ahora como hace 20 o 30 años. Entonces, si bien Winnicott plantea que los fines del análisis en este sentido, para él, en este texto, serían los mismos para todos, al final da cuenta que no es así, ¿no? Que cada analista, al manejar teorías diferentes, tendrá un fin de análisis probablemente distinto. Ahora, antes de ir a la idea de la finalidad o lo cuáles son los fines de un análisis, vamos a ver cómo llevarlo a cabo. Y creo que en esto es una de las cosas que los analistas de cualquier rubro, ¿no? O de casi cualquiera, porque tampoco puedo decir que conozco todos, pero que la mayoría de los analistas estamos de acuerdo. Un punto de encuentro, vamos a ponerlo así, ¿no? Y es justamente la forma en que se lleva un análisis, el quehacer del analista. ¿Cuál es el quehacer del analista? Y básicamente vamos a reducirlo en interpretar, intervenir. El analista debe interpretar. Ahora bien, Winnicott nos da sus razones y nos dice, hago interpretaciones por dos razones. Si no interpreto, el paciente tiene la impresión de que comprendo todo. Segundo punto, la verbalización en el momento oportuno moviliza las fuerzas intelectuales. Movilizar los procesos intelectuales solo es malo cuando ellos se han vuelto seriamente disociados del ser psicosomático. Mis interpretaciones son paracas. Esto es un aspecto que Winnicott nos comparte de su clínica, ¿no? De cómo él opera clínicamente. Antes de ello, me gustaría hablar un poco de estos dos puntos que Winnicott menciona sobre la cuestión de la interpretación, ¿no? Y el primero, en donde dice que interpreta justamente para hacer saber al paciente que no lo sabe todo y que no lo comprende todo, creo que tiene el sentido de, al menos yo lo veo así, noto ese puente, ¿no? De poder barrar un poco al analista, la idea del analista, ¿no? O sea, que el analista va a saberlo todo, que tiene el mensaje último, que tiene la verdad última, que va a decirle qué tiene que hacer y entonces el paciente lo va a seguir. Dice acá que interpreta justamente para dar la impresión de que no lo comprende todo. Incluso de que puede estar equivocado. Dice, en otras palabras, la interpretación... al interpretar, logro conservar una cierta cualidad externa por no dar totalmente en el blanco o incluso por equivocarme. O sea, Winnicott da cuenta de que los pacientes, y no es el único, ¿no? No es el único autor que plantea esto, pero Winnicott da cuenta de que los pacientes llegan con una sensación de que nosotros tendríamos esa respuesta, ¿no? Al interpretar, cuando a veces no da el blanco, y no quiere decir justamente que lo haga a propósito, que se equivoque a propósito, sino que, como pasa con las interpretaciones, no todas son certeras, ni todas son correctas, y vamos a decirlo así, no hay interpretaciones correctas, el paciente puede dar cuenta de eso, ¿no? Y entonces el paciente puede comenzar también a aportar más material, ¿no? Y no necesariamente hacer caso de cualquier cosa que el analista diga. En la segunda observación, que es justamente para movilizar las fuerzas intelectuales, creo que tiene que ver justamente con la acción de la interpretación. Una interpretación que genera oleajes, ¿no? Una interpretación que genera más flujo asociativo, vamos a decirlo así. Ahora sí, vamos a la idea que Winnicott nos comparte de cómo él interpreta. Dice que él interpreta parcamente, ¿no? O sea, como muy laxo, muy relax. Dice cosas muy cortas incluso. Dice, nunca utilizo organizaciones largas. Ahora vamos a ver por qué, porque esto al menos tiene un sentido bien interesante, ¿no? Dice, a menos que esté muy cansado, si estoy al borde del agotamiento, empiezo a enseñar. Además, a mi juicio, una interpretación que incluye la palabra además lleva el sello de sesión pedagógica. Entonces, Winnicott considera que debe interpretar parcamente, debe de, más o menos aquí nos dice, ¿no? Digo una cosa dividida o no en dos o tres partes, ¿no? O sea, su interpretación puede ser una en todo el análisis, dividida en dos o tres partes incluso, pero con la finalidad de que si él comienza a explayarse más, ¿no? Al menos él lo plantea así, si él comienza a decir de más, puede volverse una cuestión pedagógica.
Y Winnicott, al menos no lo dice en el texto, pero creo que si yo puedo leer entre líneas esto, es que justamente en análisis no hacemos una pedagogía, no le enseñamos al paciente cómo vivir. No podemos hacerlo, ¿no? No podemos enseñarle a nadie cómo vivir. Sin embargo, justamente puede haber intervenciones que vayan en sentido pedagógico, ¿no? Lo que, por ejemplo, en psicología se llama psicoeducación. En psicoanálisis no usamos ese tipo de herramientas. No quiere decir que sean malas, cada quien con su disciplina, pero al menos en psicoanálisis no partimos de ahí, no educamos al paciente para algo, ¿no? Entonces, es por ello que Winnicott nos comparte su forma de interpretar o su forma de trabajar, ¿no? Muy laxamente, pero bueno, algo nos dice, ¿no? Bueno, los fines de análisis, ¿no? Del análisis tienen que, o van en función de una cuestión o de una integración yoica. Ajá. Y nos los comparte de la siguiente forma. Dice, en medida... ahí. Nos vemos afectando el yo del paciente en tres fases. Ajá. Es decir, que el análisis para Winnicott puede irse dividiendo en tres fases. Esperamos una especie de fortalecimiento del yo en la etapa temprana del análisis, gracias al yo auxiliar que le proporcionamos. Simplemente por el hecho de hacer análisis estándar y hacerlo bien. Entonces, en la primera fase del análisis, el paciente va a poder sostener, o va a poder fortalecer, mejor dicho, ese yo, gracias al yo auxiliar del analista, que funciona básicamente en esta teoría como la función que hace la madre. Ajá. Por eso recuerdo muy bien en la universidad que decíamos, obviamente muy heteronormativamente, así que tómenlo con pinzas, que Winnicott era la madre y Klein era el padre, ¿no? En cómo hacían sus teorías. Pero bueno, en fin, sigamos un poco, ¿no? La primera parte es, a través de nosotros, del yo auxiliar, del analista, es como se fortalece el yo del paciente, ¿no? Hay un fortalecimiento. Segundo paso o segunda fase del análisis sería, a continuación, sigue una fase prolongada, en la cual la confianza del paciente en el proceso analítico genera todo tipo de experimentación, de independencia del yo. Entonces, comienza a haber, según Winnicott, un desapego, por decirlo de alguna forma, ¿no? Cuando digo desapego, me refiero justamente al escindir como la parte del analista y la parte del paciente. Es decir, que se hará esta separación entre el yo auxiliar del analista y el paciente podrá ir paso a paso con su propio yo, por decirlo así, ya que ha sido fortalecido, ¿no? Y entonces comenzará una pequeña independencia del yo. En la tercera fase, nos dice, el yo del paciente, ya independiente, empieza a mostrarse y a afirmar sus propias características individuales, y el paciente comienza a dar por sentado el sentimiento de que existe por derecho propio. En esta integración del yo, la que me interesa particularmente y que me da placer, ¿no? Aunque, y ahí entre comillas dice, aunque no se produce para darme placer. Entonces, básicamente, lo divide en estas tres fases, ¿no? La primera fase, donde el paciente llega de alguna manera y está un poquito debilitado ese yo, o un mucho, dependiendo del paciente. Llegan con un yo bastante débil. El yo auxiliar del analista apoya para ese fortalecimiento en una primera etapa. En una segunda etapa del análisis comienza a haber esta experimentación por parte del paciente y empieza a haber una especie de independencia yoica. Y en la tercera fase, básicamente, será donde hay una integración del yo, ¿no? En donde comienzan a darse estas características en donde el paciente puede saber que vive por él mismo, ¿no? En donde existe por derecho propio y no por alguien más, ¿no? No necesariamente por otros. Bueno, como les decía y como hemos visto en este canal, en eso probablemente yo es en donde no estaría tan de acuerdo en esta fórmula winnicottiana, porque este fortalecimiento del yo, Lacan tiene una crítica muy, muy precisa sobre esto, y es que
lo único que reproduce o una cosa a las que sirve es justamente al buen trabajador, ¿no? Aquel que produce, aquel que hace más, y sería como seguir reproduciendo. Tal vez aquí yo meto un poquito una cuestión capitalista, pero en fin. El tema aquí no es Lacan, sino Winnicott, y para Winnicott la idea de un análisis, o las fases de un análisis estándar, es justamente esta cuestión, ¿no? Un yo débil que se fortalece, se independiza y, por último, se integra, ¿no? Hay una integración del yo. Sin embargo, es importante recalcar que Winnicott se basa en el diagnóstico justamente para ver si el paciente requiere un análisis o no. Si requiere un análisis estándar o un análisis modificado. Un análisis modificado será aquel que presente otras necesidades. Y dice aquí Winnicott, pero en general el análisis es para quienes lo quieren, lo necesitan y lo permiten. Como estoy ante un caso para el que no corresponde el psicoanálisis, me convierto en un psicoanalista que satisface o trata de satisfacer las necesidades de ese caso especial. Cuando alguien se presenta y requiere de otra cosa y no de un análisis, bueno, Winnicott modificará su actuar, ¿no? Eso me parece bastante interesante para algunos, por ejemplo, algunos centros de salud pública, ¿no? Creo que es algo de lo que pasa ahí y que Winnicott sirve mucho en ese sentido. Ahora bien, al final del texto, voy a cerrar con esta cita y nos dice: si nuestro fin sigue siendo verbalizar la conciencia naciente en el términos de transferencia, estamos practicando análisis. En caso contrario, somos analistas que practican alguna otra cosa que consideramos apropiada para la ocasión. ¿Y por qué no? Se pregunta, ¿no? Esa última frase me gusta porque, de alguna manera, al menos a mi entender, Winnicott nos dice que podríamos operar de otras maneras, ¿no? El análisis, o el analista, mejor dicho, no tendría que cerrar su oportunidad de trabajo, ¿no? Sino más bien probablemente ampliarla y poder integrar algunas otras cosas de otras disciplinas. Al menos disciplinas que vayan acorde justamente a el psicoanálisis con el que se esté trabajando. En este caso, por ejemplo, con Winnicott, que sabemos que es un pediatra, seguramente se apoyará de muchas cuestiones médicas o de muchas cuestiones pedagógicas que no estarían lejos del psicoanálisis que practica, ¿no? Como sabemos, este psicoanálisis de Winnicott también respetará las cuestiones yoicas, ¿no? Considerará esta independencia del yo como una forma de ayudar al paciente. Si bien otras corrientes como la lacaniana no estará de acuerdo, bueno, Winnicott nos dice acá que podríamos aperturar, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Creo yo que al menos la idea de Winnicott, o algo que rescato de Winnicott todo el tiempo, es esta posibilidad de maleabilidad de la práctica y de la técnica. No si bien en relación a un marco teórico específico. ¿Ustedes qué piensan? ¿Les gusta la idea de Winnicott? ¿Les gusta la teoría de Winnicott? ¿O prefieren otros fines de análisis? Bien, espero les haya servido para su práctica. Espero que puedan emplear como justamente algo, o interesarse, o incluso generar críticas sobre modelos teóricos psicoanalíticos. Y bueno, si es así, déjenlo acá en la cajita de los comentarios. Les recuerdo que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y TikTok. Y no me voy sin antes recordarles que nosotros no lo sabemos todo, pero podemos estudiarlo juntos. Hasta la próxima.